Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a esta bitácora del pensamiento, donde reflexionamos un poquito antes de irnos a dormir o a donde sea que vayan a ir a esta hora. En el año 480 a.C., el rey Jerjes y su ejército persa de 1 millón de hombres invadieron Grecia y exigieron que Esparta entregara sus armas. Nadie habría culpado al rey Leónidas por rendirse. Después de todo, su batallón era superado en número por 1000-1. Pero Leónidas decidió que era mejor morir con valentía que vivir siendo un cobarde. Así que pronunció sus famosas últimas palabras, que no era "por Esparta", como la película, sino dijo "vengan y tómenlas". Y durante 3 días, 300 espartanos sostuvieron el estrecho paso de las Termópilas en una de las más famosas últimas batallas de la historia. De allí se deviene la famosa, icónica película 300 con unos efectos extraordinarios. Se sacrificaron desinteresadamente para que el resto del ejército pudiera retirarse a salvo, los 300 espartanos. Y el historiador griego Heródoto describió su última batalla de esta manera. Él dijo: aquí se defendieron hasta lo último. Los que todavía tenían espada las usaron y los otros resistían con sus manos y resistían con los dientes. Y las últimas palabras tuvieron un peso inusual en esos tipos. Las palabras de su rey fueron simbólicas, fueron proféticas, fueron icónicas. Esto fue verdad para el rey Leónidas, que sus últimas palabras fueron palabras de combate, y es verdad para la vida también. Hay palabras que nos marcan y hay palabras que nos mantienen peleando hasta la fecha. A los 300 espartanos los mantuvo la palabra de un general. Los mantuvo peleando, luchando, hasta que terminaron obviamente muriendo, pero estaban allí peleando por la palabra, las últimas palabras de su general, que les infundió valor. Cuando Diana Nayad tenía 9 años de edad, se paró en una playa de Fort Lauderdale, en Florida. Estaba a 100 millas náuticas, la revolución de Fidel Castro estaba en pleno apogeo, y ella preguntó: ¿dónde está Cuba, mamá? Entonces, bueno, la mamá dice: bueno, no se puede ver. No, sí, pero ¿para dónde está? ¿Para qué lado? Y la mamá de Diana la acercó mientras miraban el océano aparentemente interminable, señaló hacia el horizonte y dijo: está justo allá. No se puede ver, pero está tan cerca que casi se podría nadar hasta Cuba. Y ese día, esas palabras, como la del rey Leónidas a sus hombres, empezó a concebir un sueño en el corazón de Diana, o de Diana, un sueño de convertirse en la primera persona en nadar a través de los estrechos de la Florida. Una cosa de locos. Cuando Diana intentó y fracasó en 1978 a la edad de 29 años, el sueño pareció que quedó inactivo durante más de 3 décadas, pero no se murió nunca, porque las palabras que se habían implantado, se habían germinado en su corazón estaban ahí. En el 2011, escuchen esto, a lo mejor lo saben porque si leen noticias se habrán enterado. En el 2011 Diana intentó y falló de nuevo, y otra vez y otra vez. El 2 de septiembre del 2013, una infatigable Diana hizo un nuevo intento a los 64 años de edad. A esa edad mi vieja decía: yo ya me estoy muriendo, ya crié todos mis hijos, ¿para qué voy a vivir? 64 años. Su lema: encuentra un camino. Ese era el lema. Y eso es lo que hizo. Encontró un camino a través de las aguas de los océanos que estaban infestadas de tiburones, esos famosos tiburones con puntas blancas, agresivos, medusas venenosas. Encontró un camino a través de las aguas negras como tinta en ciertos lugares, deshidratada, tenía alucinaciones. 53 horas y 110 millas terrestres después, Diana cumplió su sueño y se convirtió en la primera persona en nadar de Cuba a Florida sin la ayuda de una jaula de tiburones. Y ella dijo: tengo 3 mensajes, dijo Diana. Sus palabras parecían como arrastradas, como si estuviera borracha, pero tenía la lengua hinchada cuando sale de la travesía, ¿no? 64 años. 3 mensajes, dijo. 1 es que nunca hay que rendirse. 2 es que nunca sos demasiado viejo para perseguir tus sueños. 3 es que esto parece un deporte solitario, pero hay un trabajo de equipo, ¿no? Porque ella se había entrenado, había gente que la asistía. Entonces la actitud, el equipo, las reglas, todo eso era clave
para lograr lo que nunca se había hecho antes. Pero había un factor más, que era su padre, el que le dijo esas palabras, su rey Leónidas. Cuando Diana cumplió 5 años, su padre, que era griego-egipcio, Aristóteles Naiad, la llamó con entusiasmo, le dijo, mira, tenemos que hablar, y le hizo conocer su destino. 5 años tenía la nena. Le dijo el papá, hace muchos años que espero este día. Está en un libro donde se relatan estos incidentes, ¿no? Aristóteles le dice, hace años que espero este día, con su fuerte acento griego. Yo me lo imagino tipo el Zorba, la película, ¿no? Ahora que tenés 5 años te quiero decir esto. Hoy es el día en que ya eres capaz de comprender la cosa más significativa que te voy a decir. Entonces Aristóteles, su papá, abrió un diccionario completo, lo puso sobre su escritorio y señaló su nombre. Le dijo, déjame decirte, mi hija, que mañana irás a tu preescolar y le vas a preguntar a tus amigos si el nombre de ellos está en el diccionario. La mayoría te va a decir que no. Tú eres la única. Tú eres la especial. Entonces Aristóteles corrió la cortina y le reveló el significado de su nombre. Dijo, tu nombre, Naiad, la primera definición, según la mitología griega, eran las ninfas que nadaban en los lagos, en los océanos, en los ríos, en las fuentes para proteger las aguas para los dioses, ¿no? En la mitología griega. Le dijo, pero escúchame, ahora viene la parte más importante. La siguiente definición dice que esto significa, por definición, nadadora campeona. Tenía 5 años, la nena. Nadadora campeona. Ese es tu destino, Naiad. Ese fue el poder de las palabras de su papá sobre la hija. De algún modo ella, como los espartanos, se mantuvo a través de la vida hasta que tuvo 64 años y le cruzó a nado. Las palabras de su padre la seguían marcando. Por eso digo siempre, es un privilegio, es una responsabilidad impresionante que tenemos los padres. Los derechos para comenzar la vida de alguien cuando nace, porque lo nombramos al nacer, pero no termina ahí, porque nosotros le ponemos un nombre y después lo apodamos con los adjetivos que le damos. Es nuestro trabajo como padre nombrar sus dones, nombrar sus pasiones, nombrar su carácter. Y eso doblemente es cierto en el caso de los padres, porque nuestras palabras tienen un peso inusual sobre los hijos. Nuestras palabras le dan a nuestros hijos algo para vivir, algo para aguantar, algo para soñar. Somos más que padres, siempre lo digo. Somos más que padres. Nuestros hijos son más que hijos, son profecías a cumplirse. Nadie conoce a tu hijo mejor que vos. Y de alguna manera vos lo conocés mejor que ellos mismos, porque vos los recordás desde que ellos comenzaran a recordar. Antes que ellos comenzaran a recordar, vos ya te recordás de ellos. Así que sos más que un padre, un historiador, un biógrafo, pero también sos un oráculo. Como el padre de Diana, es tu responsabilidad ayudar a tus hijos a descubrir el destino. No es tener hijos tiene cualquiera. Uno puede repartir hijos por ahí mientras te funcionen las hormonas. Pero tener hijos significa ayudarlo, apuntalarlo. Seas el padre biológico o el tutor. Es ponerte detrás de ellos y los ayudás a caminar. Es la tarea del padre reconocer esos momentos de enseñanza, como Aristóteles, que llamó a la hija y le dijo esas palabras justas. El trabajo del padre es crear momentos de enseñanza, como fue el trabajo de Leónidas, decirle a sus hombres, vamos a defender este estrecho, y esas palabras los marcaron a los tipos para sobrevivir, para aguantar. Murieron en el intento, pero digo, para ser esos héroes que se los sigue recordando hasta el día de hoy. Un hijo es una prolongación de nuestra vida. Personalmente, después de haber sido padre 4 veces, yo digo, no es fácil. Porque desde el embarazo hasta el parto, la infancia, la adolescencia, inclusive la adultez de nuestros hijos es un reto. Y yo digo siempre, igual yo no los cambiaría por nada del mundo. Porque esos 4 seres tan parecidos y tan diferentes entre sí son el legado que voy a dejar cuando ya no esté en esta vida. Si nuestra vida fuera el balance de una empresa y habría que asentar contablemente en una planilla las cosas positivas y negativas de tener un hijo, ¿qué pondríamos? ¿Más cosas en el debe o en el haber? Yo creo que la respuesta es unánime. Son más las gratificaciones que las cosas malas, ¿no? Ser padre o madre es uno de los trabajos más agotadores que existen, pero más gratificantes. Y por cierto, no tenemos la garantía que nuestros hijos van a hacer todo lo correcto. Lo único que podemos hacer es como Moisés, proveerles la tierra, aunque no la vayamos a pisar nosotros. Después depende de Dios.
Si fallan, descansaremos por la noche que, como decía nuestro viejo, y bueno, yo hice todo lo que pude. Aún así, cuando empiezan a llegar los bebés, escasean las cosas que te sobraban antes, ¿no? Tiempo, dinero, descanso. Entonces, ¿por qué queremos tener hijos? Bueno, hay muchas probables respuestas a ese interrogante. Algunos quieren tener hijos para estar orgullosos de ellos, para continuar el negocio familiar, para prolongar el apellido. Otros para que nos den nietos en la vejez. Yo creo que las razones que alimentan el deseo de ser padre son múltiples, pero todas pueden resumirse en una sola: la inexplicable maravillas de vernos continuando en otros. Y para que como espartanos se mantengan peleando la vida, recordando las palabras de sus padres que le dijimos en algún momento, como Diana, que cuando tenía 5 años Aristóteles le dio esas palabras que después hizo que cruzara a nado, o que cubriera desde Cuba a Florida nadando. No creo que criar hijos sea un lecho de rosas. Inevitablemente llega un día en que las cosas se ponen difíciles, que entramos en crisis, decimos esto no está saliendo como esperaba. Queremos estar orgullosos, pero de pronto nos sentimos avergonzados. Yo sé que hay gente mirándome que dice, mira, si te hablara de mi hijo, se puso rebelde, me decepcionó. Para muchos padres es un fuerte impacto descubrir que a lo mejor sus hijos ya no son las prolongaciones de quienes los trajeron al mundo. Llega un momento que esos nenes se convierten en adultos, en actores de sus propias vidas, quieren escribir sus propios libros. Y eso es parte de la vida, mi viejo. Aunque se equivoquen, aunque cometan errores, porque nosotros hicimos lo mismo. Y lo van a hacer nuestros hijos, nuestros nietos. Es la ley de la vida. Y está bien que así sea. No resultaría sano que ocurriera de otro modo. La historia ofrece evidencia que los niños no van a salir exactamente de acuerdo a lo planeado. Hay que ser consciente de esa realidad. La escritora Lisa Sheffer lo definió con esta claridad. Ella dijo, en la crianza de mis hijos perdí hasta mi mente, pero encontré mi alma. Eso es maravilloso, ¿no? Creo que uno se conecta con los hijos desde otro lugar. Por eso digo, las palabras que le decimos a ellos son muy importantes, aunque por momento veamos que están atravesando esas etapas de rebeldía. Hace la última visita que hice a Buenos Aires, estuve con el querido Ramón Palito Ortega, que nos hicimos amigos porque alguna vez vino a un evento mío que hicimos en el Estadio Vélez allá en el año 96, y después ya no nos volvimos a ver, sí a veces nos escribíamos, pero hace poco estuve en su casa y charlamos casi toda una mañana. Maravillosamente nos tomamos un montón de café. Y el gran Palito tiene un montón de historias para contar, cuando te cuenta de Fangio, cuando te cuenta de todo lo que ha vivido, de cómo empezó sirviendo café en la radio, en el viejo Canal 7, y todo lo que la vida y Dios después le deparó, ¿no? Pero hay una frase que me impactó mucho, que tiene que ver con lo que te estoy contando, fue que él también tuvo su Aristóteles o su rey Leónidas, que le dijo palabras que lo marcaron. Cuando él estaba en Tucumán, muerto de hambre, el famoso Changuito Cañero, y tenía que probar suerte tomándose el tren que lo iba a llevar hasta Retiro, hasta Buenos Aires, fue a despedirse de su papá y él dice, mi viejo, como en ese entonces eran todos los padres, hombre de muy pocas palabras, me dijo, Chango, lo único que le digo, que haga lo que haga en Buenos Aires, no haga que yo no pueda andar con la frente en alta aquí por el barrio, por el pueblo. Todo lo que haga, acuérdese que su padre tiene que salir con la frente bien en alto y que yo no tenga que bajar la mirada cuando alguien me hable de mi hijo. Y dice Ortega, a mí esa frase me choqueó, porque dentro de toda la limitación que tenía su padre, dice, a mí me marcó para la vida. Cuando llegué a Buenos Aires estuve tentado a las drogas, estuve tentado a salir a chorear, con quien compartía la habitación. Un día también le dijo, mira, podemos salir a robar acá y revender la mercadería. Y dice, lo único que me mantuvo fueron esas palabras. Chango, que yo no tenga que andar por el pueblo bajando la vista por culpa de lo que te hace en Buenos Aires. Dice, las palabras me pegaban acá. Y podés creerlo o no, pero mientras que Ortega te lo cuenta, que ya es un hombre adulto, se le llenan los ojos de lágrimas. Me dice, mi papá me marcó. Entonces yo creo que lo que le pasó a Diana o lo que le pasó a los 300 espartanos fue eso. Hay palabras que te marcan en el momento justo, en ese momento de enseñanza, que la palabra cala, que no es que se la grita mientras que está poniendo la mesa, che, a ver si cambiás vos, no. Es un momento
donde vos sabés que tu hijo es tierra fértil y le decís esa palabra, ese consejo que lo va a acompañar toda la vida. Y fíjate que el papá de Ramón Ortega no era un gran intelectual, no era un profesor de Harvard. Le dijo lo que a su criterio quería de su hijo. No haga nada por lo cual yo tenga que bajar la mirada cuando ande por el pueblo. Entonces dice Ortega después, cuando yo pasaba hambre, cuando no tenía dónde dormir, cuando no sabíamos cómo pagar la pensión, más de una vez la tentación estuvo ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué me mantuvo? Las palabras de mi viejo. Yo no quería hacer nada que saliera en los diarios y que mi papá allá en Tucumán se tuviera que avergonzar. Fíjate vos cómo pueden las palabras de un padre marcarte para bien. Siempre hablamos de que los padres nos marcan para mal, cuando me dijo aquello, cuando me dijo lo otro, que me insultó. Pero hay adjetivos que nos marcan para bien, que nos determinan en la vida. Mi vieja me decía, Dantecito, el día que te destapes, el día que saques todo lo que tenés adentro, porque yo era un bichito, no hablaba, tenía problemas para comunicarme, problemas de dicción. Y mi vieja creía en mí. Y vos sabés que hasta el día de hoy se me viene la voz de la vieja con su tono de voz, que gracias a Dios todavía no me olvidé, aunque ella ya no está, que me decía, Dante, el día que te destapes, a lo mejor vas a poder hacer algo lindo, a lo mejor vas a poder inspirar. Son esas pequeñas palabras que te dicen en el momento correcto, tengas 4, 5, 10 o 15 años, pero que en la vida de adulto nunca más te la volvés a olvidar. Pequeña reflexión casi cuando estamos por terminar la semana. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, queridos padres. Gracias, hijos, por creer que todavía pueden ser parte de esos 300 espartanos. Gracias, que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana, por supuesto, aquí, en esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.